Ok, pues si no hay dudas con el tema anterior, vamos a empezar con la clase. Bien, ahora vamos a ver, si recuerdan, habíamos hecho problemas donde también era un solo factor, pero solo podía comparar un modelo o dos modelos, ¿cierto? Una sola muestra o dos muestras. Sí. Aquí con el análisis de varianza vamos a seguir haciendo experimentos con un solo factor, pero ahora puedo tener hasta K conjuntos, K muestras. Andrés, ¿me ayudas a leer? Sí, maestra. Este método de diseños experimentales se utilizan cuando el objetivo es comparar más de dos tratamientos. Por lo general, el interés del experimentador está centrado en comparar los tratamientos en cuanto a sus medias poblacionales, sin olvidar que también es importante compararlos con respecto a sus varianzas, así desde el punto de vista estadístico. Ok, entonces estas son mis nuevas hipótesis. Ahora en lugar de tener nada más la media 1 es igual a la media 2, ahora como les mencionaba, voy a tener K muestras. Y esas medias van a ser todas iguales. Y la alternativa es que al menos un par de ellos, sin importar cuáles, sean diferentes. ¿Me ayudas con la Sí, última? sí, con la cual se quiere decidir si los tratamientos son iguales estadísticamente en cuanto a sus medias, frente a la alternativa de que al menos dos de ellos son diferentes. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda con este método? ¿Se entiende qué es lo que se quiere? Sí, Ok. Bernardo, ¿me ayudas a leer? Bernardo. Bueno, Jesús Herrera, ¿me ayudas? Sí, maestra. ¿Le ayudo a leer? Ujú. Ok. Diseño DSA y ANOVA. Este diseño se llama completamente al azar porque todas las corridas experimentales se realizan en orden aleatorio completo. De esta manera, si durante el estudio se hacen en total n pruebas, estas se corren al azar, de manera que los posibles efectos ambientales y temporales se vayan repartiendo equitativamente entre los tratamientos. Ok, aquí nada más cabe mencionar diseño completamente al azar. Ese es el DCA. ¿Sí se entiende cuál es la importancia de que sean al azar? A ver, Armando, ¿cómo explicarías eso que leyó tu compañero, pero con tus palabras? Pues que
Mm, pues que todos los, mm, pues que todas las pruebas se van haciendo, o sea, no por orden, se van todas al azar para obtener otros resultados. Mm, O sea, ¿Otros resultados? La primera parte sí está bien, nada más, ¿a qué te refieres con otros resultados? pues, no sé. Maestra, Maestra, Ajá, yo no tú entendí dile, lo güey. que dice. Ah, ¿no entendiste qué? lo que dice lo de efectos ambientales y temporales. Esta parte de aquí. De hecho, esta parte es la importante. Mm, Estos efectos ambientales, ¿se acuerdan que cuando vimos la definición de diseño y experimento, habíamos dicho que hay errores o que hay otras variables que yo no puedo medir que afectan mi experimento, ¿cierto? ujú. Son estos de aquí, precisamente. Ah, Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que tomo al azar esos experimentos precisamente para que no se vean contaminados o para que este tipo de variables sea aleatoria y se distribuya entre todos los miembros. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Yo quiero revisar el rendimiento de 3 grupos de, ¿cómo se llama? De ingeniería. Yo tengo que tomar a los alumnos al azar, sin conocer ningún dato de ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si los pongo en número de lista, digo, los acomodo en forma de calificaciones y tomo a los 5 primeros de cada grupo, ¿qué va a pasar con esas muestras? pues va a ser parecidos. Que ya los tengo como catalogados, ¿cierto? Ah, ya, sí. Porque si puse las calificaciones de mayor a menor y agarro a los 5 primeros de cada grupo, entonces estoy agarrando los mejores promedios de cada grupo. Entonces ya no puedo hacer una inferencia con la población. ¿Por qué? Porque la muestra que tengo tiene la tendencia a tener buenas calificaciones, pero ¿qué pasa con los que tienen malas calificaciones? En cambio, si yo entro al salón y digo tú y tú, vengan conmigo, ahí ya lo estoy haciendo aleatorio. Y es más difícil que nos encontremos con que los 5 sean los de mejor promedio o peor promedio. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Bien, entonces aquí es cómo se van a representar las tablas. Yo la puedo presentar así de manera vertical, pero también puedo presentarla de manera horizontal. Aquí lo importante es que cada tratamiento tenga una muestra. ¿Sí? Mm, Tocaya, ¿me ayudas a leer? Sí, maestra. Diseño de ciudad y ANOVA. Supongamos que se tienen K poblaciones o tratamientos independientes y con medias desconocidas M1, M2, MK, así como varianzas también desconocidas, pero que se suponen iguales. Varianza 1, bla, bla, bla. Las poblaciones pueden ser K métodos de producción, K tratamientos, K grupos, etc. Y sus medias se refieren o son medidas de términos de la variable de respuesta. A ver, vamos a ponernos feministas. Georgina, ¿podrías darme algún ejemplo de algo que se pudiera medir con este diseño? Con sus respectivas 3 muestras.
Podría ser que, o sea, cómo va reaccionando un engorda de ganado con diferentes tipos de alimentos. Así es. Y esos tipos de alimento pueden ser ¿qué alimentos? Toca, ya puedes terminar la diapositiva. Sí, maestra. Es recomendable utilizar el mismo número de repeticiones, n igual a n, en cada tratamiento, a menos de que hubiera alguna razón para ya no hacerlo. Ok, esta parte sí se entiende. Aquí se va a tratar de que las n, todas las n, sean iguales. Pero ¿alguien me puede decir qué razones me podrían surgir para no poder hacer esto? Dinero. El costo, así es. Por ejemplo, con el ejemplo de Georgina, si yo tengo 4 tipos de alimentos, pero resulta que uno de los alimentos me cuesta 3 veces lo que los otros 3 alimentos, va a ser complicado que utilice que compre tanta comida para el experimento. Entonces, ¿qué se hace con ese alimento? Se hace una muestra más pequeña. En lugar de darle de comer a 5 vacas, pues nada más le doy a 3 para ver cómo reaccionan. ¿Sí? Sí. ¿Algún comentario extra que quieran hacer de esta diapositiva? Bueno, tomaré eso como uno. Bien, ahora Joselino, ¿me ayudas a leer? Sí. Profe, ¿cómo se dice cuando... N sub ¿Cuándo qué? I. ¿N qué? Sub I. N sub i igual a n para todas. Y se dice que el diseño es balanceado. Esa es la importancia de que las N sean iguales. Que yo busco que mi diseño sea balanceado. ¿Seguimos? El número de tratamientos... ¿y ahí, profe? ¿Normal? K. Solo K. K Ajá. es determinado por el investigador y y él depende del problema particular de que se trata. El número de conservación por tratamiento N debe de escogerse con base en la variable que se espera conservar en los datos, así como en la diferencia mínima que el experimentador considera que es importante detectar con este tipo de consideraciones. Por lo general, se recomienda entre 5 y 30 mediciones en cada tratamiento. Es decir, se espera que mis muestras sean mayores que 5, menores que 30. Y otra cosa importante, ¿qué es esto de la variabilidad? A ver, May. La variación de las mediciones. Ajá. ¿Un ejemplo? Pues
No entiendo. Por ejemplo, si yo tengo datos como 5.2, 5.3, 5, 5.4 y así siguen. Y tengo otro que es 5.7, 5, 6, 5.1, 7. ¿Cuál tiene más variabilidad? ¿El primero o el segundo? El segundo. Ok, entonces, si yo tengo variables tan separadas, yo voy a buscar que este tipo de experimentos tenga más, más observaciones. ¿Por qué? Porque las variables cambian demasiado. En cambio, este que es un poco más uniforme, es suficiente con tomar 5, por ejemplo. Para que el estudio me arroje mejores resultados, obviamente. Aquí otra cosa importante de mencionar sobre este 5 y este 30 es que entre más grande sea mi N, más cercano voy a estar a la población. Por eso es que si la variable, si las variables no varían tanto, entonces puedo decir que toda mi población es un poco más uniforme que en el otro caso. ¿Comentarios que quieran agregar a esta diapositiva? Yo no. Ok, Sofi, ¿me ayudas a leer? Diseño DSA y ANOVA. En caso de que los tratamientos tengan efecto, las observaciones Y Y J. y J de la tabla se podrán describir con el modelo estadístico lineal dado por Y y J igual a... ¿Ese es mu? Ajá, sería media. Ajá. Bueno, de hecho ahorita ahí están los nombres. Media global más efecto de tratamiento más error aleatorio. Ok. Si se fijan, esto de aquí no es más que una regresión lineal. Maestra, ¿qué es efecto de tratamiento? El efecto de tratamiento son los cambios que van a tener en cada uno. De hecho, en esta diapositiva, bueno, de estos nada más es importante, solo estos dos tienen variabilidad. Esta media global es una constante. Ok. Ok, ahora sí, efectos en los tratamientos. Aquí se refiere a qué tanto afecta o no el tratamiento que se dé. Por ejemplo, si mis medidas son iguales, entonces no va a haber un efecto en el tratamiento. En cambio, si por ejemplo, con la comida que le doy a las vacas, resulta que una engorda 10 kilos más que la otra, entonces sí hay un efecto, ya sea positivo o negativo, de ese alimento. ¿Sí quedó resuelta la pregunta? Sí, maestra. Y aquí lo que me está diciendo es, en cuanto a la variabilidad total, si la variabilidad del tratamiento y la del error son iguales, entonces realmente no existe un efecto. Pero si la variabilidad del tratamiento es mayor que la del error, entonces sí hay un efecto.
Y podemos ver los efectos de tratamiento, es decir, qué tan alejados están de la media general. Entre más alejados estén, entonces implica que tiene mayor efecto el tratamiento. ¿Esta gráfica sí se entiende? Esta parte es importante, anótenla creo que no viene en el, ¿cómo se llama? No viene, no se menciona en la diapositiva, pero ya ven que mi hipótesis nula es que la media 1 sea igual a la media 2, que sea igual a todas las medias, que sea igual a una constante, ¿cierto? Yo esta hipótesis también la puedo cambiar con los efectos del tratamiento, que es este símbolo, y decir que el efecto del tratamiento 1 es igual al efecto del tratamiento 2, que es igual al efecto del tratamiento K, y este efecto es igual a 0. ¿Vale? Y mis hipótesis alternativas quedarían siendo la misma. Las medias son diferentes. Uy. O el efecto que tiene el tratamiento son diferentes. Ah. ¿Sí? ¿Dudas con este cambio que puedo hacer? No. Bueno, continuamos. ¿Quién no ha leído? Ian, ¿me ayudas a leer? Claro que sí. Notación de puntos. Sirve para representar de manera abreviada cantidades numéricas que se pueden calcular a partir de los datos experimentales, donde Y sub IJ representa la Jésima. Jésima observación en el tratamiento I, con I igual 1, 2 hasta acá, y J igual 1, 2 hasta N. Las cantidades de interés son las siguientes. Y igual suma de las observaciones del tratamiento. Y ¿cómo se dice, maestra, esa cosa? Pues así tal cual, media de las observaciones del 10º tratamiento. No, pero Si al quieres no principio. me leas el símbolo, nada más lo que significa. Ok, ese es media. El suma total de las n, o sea, igual n1 más n2 más etcétera hasta nk mediciones. Y media global o promedio de todas las observaciones. El punto indica la suma sobre el correspondiente subíndice. Ok, es decir, déjenme me regreso a esta tabla. Ay, ¿por qué la dejé tan lejos? Ok. ¿A qué se refiere eso de las sumas? Y con un puntito va a ser la suma de cada uno de ellos. Es decir, y puntito 1, y puntito 2, y así hasta y puntito k. Y pues la y media es el promedio de estas sumas.
pero y puntito puntito implica que es la sumatoria de esto. Es decir, y puntito 1 más y puntito 2 más y puntito k. ¿Sí se entiende la diferencia entre los dos puntitos y el puntito? Sí, Miss. Y entonces aquí la media es la media de cada uno de estos. Y aquí, si este lo divido entre todas mis observaciones, entonces sí me da la y testada. ¿Va que va? Y perdón que esta clase sea tan teórica, pero son los conceptos básicos. Ya el lunes empezamos con la parte divertida que tanto les gusta, que son operaciones. Ok. Estos son todos los datos que se tienen que calcular para encontrar las tablas ANOVA. ANOVA creo que ya no sé si les había comentado, que es el análisis de varianzas. Maestra, Ajá. yo solamente le quería preguntar si sí está grabando porque no me parece. Se supone, sí, Ah, ok. sí, despreocúpense. Entonces, factores de variación, habíamos dicho que teníamos dos, ¿cierto? Que es el tratamiento y el error. Y de ahí voy a sacar la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios y la hermosísima F calculada. Algo que es en lo que ya van a dejar de sufrir va a ser en qué distribución se va a utilizar. Siempre se utiliza la F. Y aquí tengo. Les había comentado, mis factores de variabilidad son el tratamiento, el error y tengo que calcular el total. Luego, SC, que había dicho que es la suma de cuadrados, es con esta fórmula. ¿Alguna duda con alguno de los símbolos? Pues no, pero igual cuando ya hagamos una operación, o sea, va a ser más fácil, ¿no? Un problema, digo. Sí. Ah, yo sí, maestra. ¿Cuál? De y 2.2 es la suma. ¿Eso significa suma? Es la suma de todos mis valores ¿Hasta 2? elevado al cuadrado. Bueno, más bien Ah, es ok. elevar al cuadrado todos y sumarlos. Ok. Y para encontrar el del error, primero tengo que encontrar el total. Que si se fijan es un poco parecida a la fórmula, pero lo que cambia es esto de aquí. Como dice su compañero, ya en la práctica va a ser más fácil detectar cada uno de esos, de los elementos. Y luego de grados de libertad, tengo la cantidad de tratamientos menos 1, el total de, ¿cómo se llama? De muestras menos 1, y luego tengo la cantidad de muestras menos la cantidad de tratamientos. Y esta parte es más sencilla porque para se me fue el enlace. Para las medias de los cuadrados, nada más es dividir la suma entre los grados de libertad. Y aquí nada más voy a encontrar dos, el del tratamiento y el del error.
Y esta es mi F calculada. Y mi rechazo para la hipótesis nula va a ser si F0 es mayor a la F tabla. La F tabla, nada más para que lo recuerden, en Excel es inverse F, mi probabilidad que normalmente es del 95, y va a ser el grado de libertad del tratamiento y el grado de libertad del error. ¿Alguna duda con cualquier parte de las diapositivas? No, maestra. ¿Alguna duda con lo que hicieron ayer? ¿Ya todos los Sí, subieron la maestra, yo tarea? tengo ¿Alguien le duda de lo faltó de algo? ayer. Ajá, Yo ¿cuál? sí tengo duda. Con lo de las E, maestra, ¿ahí qué onda? Ok, ese sí fue... ¿Qué? Voy a borrarles para poder escribir aquí. La E no es más que una notación científica, donde E es igual a 1.000.000. Entonces, si se fijan, habían problemas que trabajaban números muy grandes. Ahora, otra pregunta, bueno, nos queda menos de un minuto. Los que tengan dudas del trabajo de ayer, ¿se vuelven a conectar? Sí, maestra, está Sí, bien. maestra. Que yo les recomiendo que sean todos porque esta parte es importante. Maestra, Ajá. para resolver mi duda al cabo, creo que es rapidita. No ocupo que me enseñe nada así en lo que se conectan. Ajá. En los problemas de ayer nomás dejó, o sea, eran igual que los que nos enseñó a hacer una gráfica, ¿no? Así es. Y, o sea, ¿cómo es la respuesta del problema? Hacemos la gráfica y hacemos la ecuación y la Ajá. señalamos y ya. Sí, aquí lo importante es la interpretación. Ok. Por ejemplo, hay una relación entre las variables del 95% con una, ¿cómo se llama? Regresión lineal. Hay unos datos donde les pedían, por ejemplo, uno que sí me quedó muy claro era el del año, que en el año, creo que era 2010, ¿cuánto iba a haber de producción? Por ejemplo, en ese, pues tenemos que señalarlo con la ecuación. Así es, nada más cambio los valores de X, que era justamente lo que quería comentarles. Hubo varios que me preguntaron, no sé si eran de este grupo o del otro, que por qué si me daban, por ejemplo, valores como no sé, un ejemplo, 13.000 y luego se bajaba a 12.000 y todo estaba como que en este rango y de repente ya cuando cambiaban el valor de X, le salía menos 584, por ejemplo. Si se fijan, ya sale mucho del rango, ¿cierto? Sí. ¿Eso ustedes cómo lo interpretarían? Para empezar, ¿es factible que me salga esto como resultado? Pues no, sí. De que es factible, porque sigue siendo una función matemática.
Y acuérdense que las funciones matemáticas no tienen restricción con que si existen los negativos o no existen. Son matemáticas. ¿Pero qué quiere decir que este valor me salga así? Si yo tenía, por ejemplo, una baja y ya tengo un negativo, esto me está indicando que mi producción tiene algún problema, ¿cierto? Entonces, recordemos que este tipo de análisis, este tipo de diseño me sirve para resolver problemas. Si yo estoy viendo que mi producción va a la baja, ¿significa que mi producción está bien o está mal? Mal, está Pues empeorando. mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Precisamente, si estoy viendo que se puede ir a la baja, tengo que modificar mi procedimiento para que entonces afecte la curva y tenga un crecimiento. Por eso estos valores sí son completamente aceptables, pues. Pero lo que me indican es que mis procesos son los que tienen problemas. Entonces, ¿esto lo pondría como en conclusiones? Pues sí. Ok. Por ejemplo, se observa que en un futuro se puede llegar a datos negativos, por lo cual el proceso tiene que cambiarse o se estima que ya no va a haber producción o cualquier cosa relativa a que esto puede suceder. Bueno, numéricamente. No puedo tener una producción de menos 584, pero sí puedo tener una pérdida de dinero. ¿Qué es lo que quiero evitar? Maestra, Ujú. yo le quería preguntar que, por ejemplo, en el problema 5, que es el primero que hicimos, Ajá. me parece que en el 2004 tenemos 1.4, ¿verdad? Ajá. Y que tenemos que buscarlo en el 2010, o sea, que ventajas comparativas relevadas, bla, 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 en el 2010, sí. Entonces, no, o sea, no sé, pero creo que es 2.048. Lo que quiero saber es que no importa que antes de eso haya habido, como por ejemplo, 2.2, 2.1, antes del 2004, o sea, eso quiere decir que ahí ya está subiendo, ¿no? Así es. ¿Y ahí cómo lo pondrías? O sea, ¿sí hay un crecimiento? Sí. Okay. Sobre todo donde se ve que hay cambios más drásticos es cuando tengo potencias. Porque no es lo mismo 10 al cuadrado que 12 al cuadrado. O sea, si se fijan, el crecimiento de los valores es muchísimo. Y es por eso que de repente destantea. No olviden que yo la parte de mi gráfica que estoy viendo nada más es un pedacito. Entonces, la línea de puntitos es la que tiene el mayor porcentaje, ¿no? O sea, hay una de 55 y hay una de 56, escoges la del 56. Sí. Es que a mí en ese problema en el que están diciendo, en el 2010 me dio de 107.6 y escogí una gráfica con el 59%. Que, por ejemplo, ahí tengo un 59%, ¿verdad? Sí, 59 punto, ahorita le digo cuánto. Punto Los 47. otros decimales no afectan tanto, pero aquí, por ejemplo, sí tengo que la correlación es baja. Entonces, no hay tanta relación entre las variables y puede haber otra variable que no estoy considerando que me afecte más a mi desarrollo. ¿Sí se entendió esa parte? Sí. Otra duda, Maestra, chicos, porque ya casi entonces, tienen clase. la E Ajá. solamente es el millón, ¿verdad? Es 1.000.000. Sí. Sí, nada más el valor que me salga tengo que agregarle los 6 ceros.
Ok, maestra. ¿Más Pues yo dudas? ya no tengo dudas. Ya nos podemos salir los que... Ya. Sí. Este pedacito, ¿quieren que se los agregue al video que subo en YouTube? ¿O se los pongo aparte o no lo No, sí, necesitan? agréguelo, sí, sí lo necesitamos. Yo sí lo necesito. Agréguelo. Ok, va que va, se los agrego al final. Bueno, chicos, que tengan bonito día. Bye, Gracias. maestra. Bye. Bye, maestra. Bye.